¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Antagonía. Hoy vamos a discutir un libro del filósofo alemán Byung-Chul Han llamado La Sociedad del Cansancio. Y para esto, como siempre, saludo a mi compañero y amigo Carlos. ¿Cómo estás? Hola Cristian, aquí estamos de nuevo en esta edición de Antagonía, ¿no? Seguimos en la pandemia, seguimos procurando mantener las medidas necesarias para que esto no se siga esparciendo. Estamos resistiendo, ¿no? Ahí vamos. Perfecto. Y bueno, primero, ¿quién es Byung-Chul Han? Es un filósofo alemán-coreano que da clases en la Universidad de Karlsruhe ya desde muchos años. Y yo diría que en la última década cada vez se hizo más famoso, sobre todo en nuestra generación, porque escribe libros muy caros, muy chiquitos, que se venden en todo el mundo, pero que prácticamente cada uno es el ejercicio de hacer un diagnóstico sobre la sociedad actual. Y por eso me parece que muchos de sus puntos por lo menos valen la pena ser discutidos, aunque no comparta uno todos, pero sí me parece un filósofo que hace lo que se supone que se debe de hacer, decía Hegel con la filosofía, que es tratar de captar o de transformar en ideas o pensamiento el tiempo que te toca vivir. Y eso es lo que sin duda Byung-Chul Han trata de hacer. Y como ya dije al inicio, vamos a tematizar hoy el libro llamado La Sociedad del Cansancio. Casi todos sus libros los encuentran piratas en internet, por si no quieren pagar casi 500 pesos, lo cual yo puedo entender. Entonces búsquenlos y los encuentran. Espero que no por esto nos bajen el video de YouTube o de, o de Spotify por apoyar las cosas piratas, pero bueno, esperemos que no. El libro tiene como hipótesis principal, a menos que tú me contradigas, de que hoy en día vivimos o bajo un exceso de positividad, lo cual puede parecer contraintuitivo, lleva a un aumento de las llamadas enfermedades psicoemocionales, como la depresión, como el burnout, como el déficit de atención, etcétera. Lo cual ahorita vamos a indagar un poco por qué, según el autor, esto está pasando. Pero esto como hipótesis principal del autor creo que sirve. Y esto lleva entonces a que él divide el libro en 7 pequeños ensayos que tienen que ver obviamente uno con el otro, pero el primero les va a introducir ahorita Carlos. Sí. Justamente como lo mencionas, ¿no? Y creo que la lectura es muy amena. Él es muy esquemático en su pensamiento, ¿no? Un tanto encontramos mucha conexión entre un capítulo u otro, que puede sonar un poco redundante, pero creo que sirve para ir reforzando los puntos que le va planteando. Y justo empezando con el primer capítulo, ¿no? Que él lo titula La violencia neuronal. Básicamente, él nos relata cómo desde el siglo XXI, ¿no? Habría una distinción básica en nuestro tiempo, en el cual este comienzo de siglo ya no estaría como delimitado en una lucha ni bacterial ni viral, un poco regresando a los planteamientos de amigo-enemigo al estilo de Giorgio Agamben, ¿no? Y que esto sería un plan, él propone que lo que vendría entonces en el siglo XXI no sería ni bacterial ni viral, sino un planteamiento de neuronal, problemas que se van a manejar a nivel neuronal. Y me llama mucho la atención porque creo que justo ahora que estamos en la pandemia, podemos tener ambas cosas, ¿no? Y básicamente sería interesante ver cuáles son los efectos de combinar estas dos, que no son nada buenos, ¿no? Lo podemos intuir, pero para tener un poco de más claridad ayudarían muchísimo los datos actualizados de cómo se han manejado las problemáticas psicoemocionales en la pandemia, ¿no? Y qué nuevas se han generado, o sea, y cuánto han aumentado, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso sería interesante como mostrarlo ahí. Bueno, él partiendo de este planteamiento, empieza a decir justo que esta forma de ya no encontrar un enemigo se sustituía por una formación por un encuentro más universal, que un poco estaba muy adecuado al sistema capitalista, ¿no? Para que pudiera funcionar, para que pudiera contemplarse como un nivel más amplio, universal. Lo que necesitaba era justo poder acomodar como todos estos rincones del mundo para en vez de plantearse en un sistema que excluía, ¿no? Que se convirtiera en un sistema que incluyera, ¿no? Justamente lo contrario. Entonces, el paradigma
inmunológico que se había planteado anteriormente, cuando la otredad se convertía en un enemigo, ¿no? Y las naciones, digámoslo así, estaban muy delimitadas. Él hace un recuento histórico que viene mucho de la Guerra Fría y como estas distinciones entre las distintas naciones, ¿no? Y como su protección de manera interna. En ese sentido, se distancia de este discurso, ¿no? Para decir, pues, lo contrario. Y que esto, como ya lo había mencionado, se vuelve muy a la par para generar un sistema más globalizado, ¿no? Y lo extraño se va a sustituir por lo exótico, ¿no? Y el turista es quien recorre lo exótico, ¿no? Ya no hay una exclusión y una diferenciación en ese sentido, sino más bien se buscaba justo las formas de poder integrar esto en un sistema mundo muy amplio. Y el término del turista me parece muy adecuado, ¿no? Y creo que lo podemos representar bastante bien, que ya se ha visto otra vez chocado, y creo que ahorita cabría bastante reconocer, ¿no? Y plantear cómo la pandemia pudiera estar regresando otra vez ese discurso amigo-enemigo. Si tú te has dado cuenta, igual la pandemia se posicionó de manera muy clara como el virus era el enemigo que todas las naciones deberían estar combatiendo, y ahorita vemos un poco del discurso entre los distintos representantes de los países. Se está volviendo un tanto nacionalista en algunos aspectos, ¿no? Podemos ver a Estados Unidos, podemos ver a Rusia por otro lado, ¿no? Y se vuelve en este choque otra vez que pudiera lanzar un panorama interesante en torno a este primer planteamiento que Byung nos da en la introducción de su libro, ¿no? Pues sí, como estamos en la jerga posmoderna, necesita del pensamiento de identidad. Y si hablo de identidad, necesito a alguien que no sea idéntico a mí, es decir, ahí ya lleva para mí implícito la construcción de Schmitt de amigo-enemigo, que yo creo que nunca desapareció. O sea, creo que Ujú, incluso después del llamado fin de la historia en los 90, ujú, luego a más tardar, después del ataque a las Torres Gemelas en 2001, el nuevo enemigo pues era el terrorismo islámico. Luego eso se cambió, quizás con el tiempo, yo diría, hacia los migrantes, por lo menos ujú, en algunas ujú. partes, en los Estados Unidos, en la Unión Europea, y ahorita es el virus, pero yo creo que siempre estuvo como ese significante vacío de que, que los países se identifican a través de lo que supuestamente no son, y eso crea una, desde mi punto de vista, identidad ficticia, pero creo que nunca se ha ido, tristemente. Aunque yo diría que lo que tú planteaste es muy interesante porque Han, no sé cómo interpretaría su libro ahorita con el contexto actual, porque ahorita, pues, si hablamos en términos de amigo-enemigo, el Ujú, enemigo es un virus, que según sería algo ujú. que él argumenta que ya es del pasado, ese tipo de enemigos, porque ya estamos en una sociedad, ese tipo de enemigo se convierte en enemigo neuronal y ya no es una bacteria, y en este caso sí es una bacteria. Exacto. Eso contradice un poco lo que dice Han en el capítulo 1, ¿no? Y de forma muy específica, ¿no? Y bueno, es importante recalcar que él lo ve como un proceso transitorio del sistema que organiza el mundo, o sea, el capitalismo como tal, ¿no? Y que sirve como una herramienta para tratar de conectarlo, ¿no? En ese sentido, él va a plantear que la violencia neuronal no parte de una negatividad extraña del sistema, sino más bien es sistemática, es decir, consiste en una violencia inmanente al sistema, ¿no? Que en vez de excluir se fundamentara en un sistema muy positivo que intentara incluir, ¿no? Y el planteamiento de la positivización, ¿no? Será una nueva forma de generar violencias en el individuo, como a un plano muy individualizado, identitario, ¿no? Con mucho de este discurso manejado, y que también hemos platicado la vez en algún podcast anterior. ¿Recuerdas cuando hablábamos de Happycracia, ¿no? En ese sentido, creo Ujú. que tenía mucha conexión Sí, de cómo exacto. podemos encontrar un sistema que básicamente centra en el individuo como el poder, ¿no? De acción. Sí, Y pues porque, eso, ajá, ajá, bueno, sí, nada más es que lo que me parece importante es que él habla de que el exceso de positividad que estamos ahorita experimentando no es como una infección bacterial, sino justamente al ser neuronal, él lo maneja más que infección como infarto. Y ujú, esto lleva a que ya no me acuerdo si viene en el libro, yo lo leí en otro texto, con una enfermedad, o que es catalogada como enfermedad en Japón, que se llama Karoshi,
que es cuando un trabajador tiene un infarto en su trabajo y se muere simplemente, en menos de un minuto. Prácticamente se cae muerto. Y eso sería una de las consecuencias finales de la sociedad del cansancio, Ujú. que genera un exceso de rendimiento, ahorita vamos a esa parte, y que entonces lleva a literalmente a un infarto experimentado por los sujetos de esta sociedad. Es decir, que hay como algo más grave que una simple infección, que no es algo que quizás nos molesta, sino lleva incluso a que tengamos infartos en ese sentido. Sí, y creo que ya con eso, o sea, la última parte ya nos empieza a conectar con esto que él plantea en el segundo capítulo, que tiene que ver con un proceso de transición, ¿no? Entre un sistema más disciplinario y uno de mayor positivización, ¿no? En ese sentido, va el segundo capítulo. Sí, exacto, porque eso, él conecta o acaba el capítulo 1 explicando justamente que hay una dialéctica de la negatividad, que tiene que ver con que antes, porque quizás sirva brevemente explicar, que él a nivel teórico se podría catalogar como discípulo de Nietzsche, Heidegger y Foucault, sobre todo Foucault, y entonces él tiene en este libro un diálogo constante con el autor francés. Y Foucault, como muchos seguramente que nos escuchan saben, uno de sus conceptos más famosos es la sociedad de la disciplina. ¿Cómo se caracteriza esa sociedad de la disciplina para contrarrestarla con la que plantea Han? Que tiene que ver primero que una se rige por lo negativo. Es decir, que en los 60, 70, 80 la sociedad tenía instituciones emblemáticas como el manicomio, como las cárceles, como las fábricas, que según Foucault eran espacios con una vigilancia brutal, por eso la idea del panóptico, y que además era una coerción muy directa, muchas veces física, es decir, que no había forma de escaparte, eres vigilada, eras vigilado, y si no querías participar, eras brutalmente reprimido. Por eso la sociedad de la disciplina. Y en cambio, Han comienza a hablar de lo que él llama la sociedad del rendimiento, en la que en vez de negatividad domina la positividad. ¿A qué se refiere con esto? Que en la sociedad del siglo XXI, las instituciones o los lugares emblemáticos no son ya tanto los que acabo de mencionar, es decir, como cárceles o fábricas, sino el gimnasio para que hagas ejercicio, edificios grandes llenos de oficinas, los bancos, los aeropuertos, las plazas comerciales, etcétera. En la que, y eso creo que se puede discutir porque habrá gente que dice, bueno, en una empresa como Amazon vigilan a los trabajadores para que ni siquiera vayan al baño. Y si van al baño, les quitan incluso un poco de su productividad porque dicen, en esos 10 minutos perdí 2 ventas y te los quito del salario. Eso es una vigilancia brutal. Sería una combinación entre Foucault y Han. Es decir, se puede discutir, pero por lo menos él abre esa división entre la sociedad de antes, que se basaba en la disciplina, y la de hoy, que se basa en el rendimiento. Ujú. Y esto lleva a que los sujetos antes eran sujetos que tenían que obedecer. Querías o no, eran, según Foucault, y Han lo pone en el libro, sujetos de la obediencia. Y en cambio, hoy en día, los sujetos del siglo XXI son sujetos del rendimiento. Son, y eso creo que es la frase que resume todo, empresarios de sí mismo. Y eso creo que también aquí lo hemos ya mencionado varias veces, que tiene que ver en que uno ya se explota a sí mismo, aparentemente, ahí está el debate, porque uno mismo lo desea por una cuestión interna. Ya no hay alguien que nos diga, bueno, es que tienes que emprender, tienes que ser tu mejor yo, y eso se conecta un poco con lo que tú dijiste, con esa necesidad de que sentimos que tenemos que ser felices. Aunque nadie nos lo diga, pero como que nos sentimos hasta culpables cuando no disfrutamos lo que hacemos, cuando no nos superamos, cuando no somos productivos. Y eso tiene que ver justamente con que antes se nos obligaba y hoy en día es como más un rendimiento aparentemente autoimpuesto. Ujú. Eso sería, en síntesis, la división que hace Han entre los planteamientos de Foucault y lo que él ve para la sociedad del siglo XXI. Insisto, el debate está en qué tanto quizás eso también es una mentira, porque en los bancos, en las plazas comerciales, en las empresas como Amazon, pues yo creo que si comenzáramos a hablar de que ahí ya no hay vigilancia, ya no hay coerción Ujú. física, Ujú. pues también es una mentira, ¿no? ¿O cómo ves? Sí, sí, sí. Yo creo que en ese sentido sí tiene mucho que ver. O los call centers, ¿no? Que están Ándale. ahí. Es un ejemplo bien claro. Y a mí, creo que lo mencionaba en esa parte. Me llama mucho la atención este cambio, por ejemplo, de los espacios públicos.
como que él trata de desdibujar, ¿no? Como estas formas que habíamos entendido que eran los espacios de socialización, como ir al parque, ¿no? Como pues andar por ahí en estos espacios que pues el Estado tiene la obligación de dar, ¿no? Se Y que supone. se habían sustituido justo por esto del centro comercial, que en México se ve muchísimo, ¿no? Es increíble cómo podemos tener casi centros comerciales mucho más bonitos que los parques, ¿no? Y no sé si hay más centros comerciales que espacios públicos donde puedas ir. Seguramente sí, seguramente sí. Ese es justo lo que hablaba ayer con una amiga, que ya los espacios de convivencia más queridos por mucha población son las plazas comerciales. Ujú. Y se puede entender porque son espacios seguros, es decir, hay vigilancia para que no robes, por ende ahí tampoco hay asaltos, está limpio, hay Ujú. baño y no tienes que comprar si no quieres. Puedes ir nada más para ver y a lo mucho quizás te compras pues lo que sea, un café en Starbucks o lo que sea, pero no estás obligado a consumir. Te estás seguro, están abiertas, o sea, parece un paquete completo para que vayas con tu familia en un domingo Ujú. porque pues cuántos parques públicos todavía que estén bonitos y seguros hay, cada vez menos, exactamente. Exacto. Y esto lleva al segundo punto muy importante en este capítulo, que tiene que ver con que como la sociedad disciplinaria se caracterizaba por la negatividad, entonces esto lleva a que su principal característica derivada de la negatividad era la prohibición. Es decir, y eso es muy interesante, que si uno habla con gente ya un poquito mayor, estaban acostumbrados incluso a que la educación sea más autoritaria y se basaba principalmente en cosas que no podías hacer. Había límites muy claros. Y si los rebasabas, pues te daban, si bien te iba una nalgada, a veces cosas peores. Pero eso era asumido como normal hace 30, 40, 50 años. Incluso en ese sentido vemos entonces el cambio de la disciplina. En cambio hoy, pues, si uno habla con padres y madres jóvenes, en casi todos los casos es mucho más abierta la educación, mucho más permisiva, mucho más tratando de argumentar y decir, bueno, el niño mismo tiene que darse cuenta, vamos a darle chance que él mismo se equivoque o que ella mismo se equivoque. Y ahí creo que también es muy emblemático en cómo vemos el cambio. Hoy en día entonces vemos un discurso que se ejemplifica desde mi punto de vista sobre todo en palabras como flexibilidad, como deregulación, que aparentemente esconden un contenido positivo, es decir, que como que se nos trata de empoderar, que también es una palabra que ya se usa en todo, en muchos espacios, que hay que empoderar a los sujetos de la sociedad. Y esto lleva entonces a que haya un cambio de lo que no puedo hacer a lo que sí puedo hacer. Esto se resume, por ejemplo, en la frase mexicana que me choca horrible, pero que todo el mundo siempre dice, sobre todo en estadios de fútbol, el sí se puede. Que por lo menos a veces ya se convirtió en el sí se pudo, que me parece por lo menos posterior, pero aún peor es el sí se puede, cuando realmente por lo menos México en los mundiales nunca ha podido. Nada más quiero resaltarlo. Y esto también se ve a nivel político. Si se acuerdan, ¿cuál fue el lema de la campaña de Barack Obama? Yes, we can. Sí podemos. Y esto otra vez tiene dos lados. Es como dialéctico y tiene obviamente una parte de liberación, pero también uno entonces se autoexige más. Y esto lleva a que aparentemente yo puedo todo. Y el discurso también tiene que ver otra vez con lo que ya dijimos también en otros podcasts, de que bueno, si yo puedo todo, entonces si no puedo es mi culpa. Y cuando no puedo, si es mi culpa, esto lleva a lo que dice Han, a que la autoexigencia sea cada vez mayor y esto lleva a un aumento de la depresión, de la ansiedad y todo eso, porque uno mismo ya se autoexige porque aparentemente se nos dice que todo es posible. Yes, I can. Yo sí puedo, entonces yo me voy exigiendo, me voy exigiendo, y si algo sale mal, pues fue mi culpa y me tengo que exigir aún más. Y ahí te metes en un círculo del cual aparentemente no hay ninguna salida. Y ahorita, para acabar este punto, me parece también fundamental que Han y Foucault no tienen miedo de argumentar que todo esto también responde a una lógica inmanente del funcionamiento capitalista. ¿A qué se refieren? Que hay una continuidad entre lo que ve Foucault en la disciplina, que tenía siempre a nivel del inconsciente social como meta última maximizar y aumentar el nivel de productividad. Es decir, era educar a los sujetos de tal forma para que luego rindan, sobre todo en cuestiones de productividad. Y esto, aunque estemos hoy en día en una sociedad diferente, es decir, en vez de la disciplina, el rendimiento, lo que continúa es eso. Porque el inconsciente social, es decir, el
exigirse todo el tiempo más, lleva otra vez como inconsciente esa exigencia de que tengo que producir más. Es decir, también yo inconscientemente todavía llevo lo que antes era por la fuerza, hoy en día yo mismo me lo exijo y que otra vez responde, no creo que casualmente, a la lógica del capitalismo que necesita que cada vez seamos más productivos, que nos exijamos más y que también, obviamente, consumamos más. Esto es una línea que se puede trazar de continuación. Y bueno, para concluir esta parte, nada más para poner énfasis, porque puede que a veces se olvide, pero lo que Hannah ahí dice es que la autoexigencia, que contiene aparentemente o que está envuelto por un discurso positivo, es lo que lleva a lo que asumimos como negativo, que es el burnout, que es la depresión y todo. Porque muchas veces yo escucho que cuando alguien dice, bueno, me siento medio mal, me siento quizás exhausto, triste, un poco negativo, se dice, tengo que eliminar las cosas negativas de mi vida. O también clásico, tengo que eliminar a las personas tóxicas de mi vida. Como si fuese un problema de negatividad, de un exceso de negatividad. Y el planteamiento de Han es al revés, que lo que experimentamos como negativo es por la ausencia de lo negativo y por un exceso de lo positivo. Eso es el giro contraintuitivo muy importante que nos trata de explicar Han en el libro. Y esto lleva entonces a que el imperativo del rendimiento es la principal característica de nuestra sociedad y lo que conlleva el aumento de las enfermedades psicoemocionales. Sí, justamente, y nada más, o sea, recalcar un poco esto que tú habías mencionado, que creo que a veces se nos dificulta, o al menos a mí, a veces se me dificulta mirar, ¿no? Que es esta inscripción en la psique, ¿no? O sea, es bastante complejo poder mirar como a este nivel los distintos cambios que se van generando en el sistema, porque un poco al estilo de Bourdieu con el asunto del hábitus, ¿no? Son cosas que suceden de forma inconsciente, están ahí operando, ¿no? Y que muchas veces es muy difícil darse cuenta. Esto es bien importante recalcarlo. Y justo este exceso de positividad, ¿no? Que ya lo acabas de mencionar bastante bien, que va obligando a las personas a exigirse metas cada vez más grandes. Y Han lo dice muy bien, no es que el sujeto individual no sea capaz de alcanzar estas metas, sino que estas metas tienen un plan en un cierto sentido de infinidad. O sea, cuando se supone que ya las alcanzaste, ya hay otra meta mucho más grande, ¿no? Que esto va generando justo los sentidos de frustración, ¿no? Y de mucho desgaste. Entonces él plantea esta idea del multitasking, ¿no? Como una forma que se nos ha vendido hoy día, en el cual pues tienes que operar muchas cosas al mismo tiempo y manejar como este perfil del trabajo, ¿no? Manejar la presión, ¿no? O sea... La frustración. La frustración, exacto, ¿no? Poder mediar todo esto, ¿no? Y que se vende como una actitud muy positiva, ¿no? Y que Han dice, bueno, esto no es tan del sujeto humano. O sea, esto más bien se asemeja muchísimo a una lógica de vida salvaje, ¿no? Que tienen los animales, en el cual pues tienen que estar primero pensando en que tienen que cazar, segundo pensando en que no lleguen los enemigos a invadir el territorio, tercero en que no le vayan a quitar a sus esposas, ¿no? Y esta lógica, dice, es una regresión justo como un estado salvaje, ¿no? Que no hemos podido darnos cuenta, sí, que es muy frustrante. Sí, eso es muy importante poner énfasis. Es una regresión que parece como lo contrario, como un progreso, de que qué bueno que hoy en día seamos multitasking y que seamos capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo y que, como bien dices, dice que eso viene del reino animal y que por ende es un regreso brutal. Es tristísimo que eso hoy en día se ha visto casi como una virtud. Ilustración, te fallamos. Bastante. Y un poco ya para atenuar el título de esta parte, que se llama aburrimiento profundo, ¿no? Justo esta inscripción ya en la psique que se tiene, se plantea como el asunto de quedarse estático
como una lógica que no está bien, ¿no? Que es aburrido, entonces hay pocas cosas que te llenan, ¿no? Y siempre estás tratando de buscar un algo que es constante, que es inalcanzable. Entonces Han trata de decir, bueno, quizás sea el momento, ¿no? De repensar este asunto del aburrimiento y de repensar algo que es bien importante para su planteamiento, los tiempos contemplativos. Él va a señalar justamente cómo el avance del pensamiento humano más profundo se dio como en estos estados contemplativos, ¿no? Justamente los grandes pensadores tuvieron como esta capacidad de poder mantener un tiempo, ¿no? Dedicar un tiempo, pues a pensar, ¿no? A Como no AMLO. verse a no verse metidos en otras cosas, o sea, tenían este espacio para detenerse, ¿no? Y justo Han es lo que va a decir, o sea, voy a citar una parte específica, sin relajación se pierde el don de la escucha y la comunidad que escucha desaparece. El don de la escucha se basa justo en la capacidad de una profunda y contemplativa atención a la cual el ego hiperactivo ya no tiene acceso. Esto señalando a la sociedad de nuestro tiempo en el cual pues ya no tenemos este espacio, ¿no? Como estos espacios de ocio que tú alguna vez me comentabas, ¿no? Que son importantes. No estoy diciendo que seas un flojo holgazán, claro que no, para nada. Sí lo soy, pero Pero, está bien. pero justo cómo reconfigurar esta idea de negatividad hacia estos espacios que deberían ser, o sea, que deberían estar ahí para nosotros y poderlos tomar, ¿no? Justamente. Sí, no, es que incluso, nada más para enfocar Ujú, ese sí, sí, punto, sí. la gente que nos escucha o la gente que trata de escuchar podcasts, que en México poco a poco van surgiendo como hongos, cada vez hay más, Ujú, pero esas personas requieren ese don. Tienen que tener el don de escuchar una conversación que, por ejemplo, hoy es filosófica, a veces complicada, a veces puede parecer confusa, que quizás tienes que escuchar una parte 2 o 3 veces para comprenderla, como nosotros también tenemos que leer el libro a veces una parte 2 o 3 veces para comprenderla, pero eso requiere un esfuerzo de contemplación y una capacidad de sentarte o caminar o enfocarte en algo y escuchar y pensar, que eso parece de sentido común, pero se ha perdido. O sea, uno nada más tiene que fijarse en las conversaciones, en un lugar para comer, por ejemplo, observar las conversaciones entre las personas. Están mucho más pendiente del celular, del último mensaje, que de la conversación y de ponerle atención al otro. Que eso suena un poco de curso ujú, de ujú. autosuperación, pero sí es importante, porque sin eso no puede haber nada. Es decir, no puede haber convivencia, no puede haber acción política, no puede haber nada que yo creo que valga la pena vivir. Entonces, nada más hacer eso. O sea, incluso yo creo que los Ujú, ujú. podcasts son un ejemplo de eso. O sea, que para Exacto. escuchar un podcast necesitas ese don de saber escuchar o de poder escuchar. Sí, y que no es muy difícil contraponer ejemplos con un discurso contrario a esto. Por ejemplo, que muchos de los mis reyes que tienen ahí sus videos de éxito diciendo, pues papá, tienes que trabajar y no hay espacio para descansar. O sea, lo que necesitas es echarle, levántate temprano, ¿no? El discurso del chaganismo acá de, pues tú eres y mucho, por ejemplo, de la figura del mexicano que se tiene en los países como Estados Unidos, por ejemplo, del discurso de los flojos, nopaleros, ¿no? Del mexicano ahí como atrasado, descansando, porque además es flojo, ¿no? Y se le da un tinte muy negativo, ¿no? Como a este discurso del descanso, del frenar, del poder contemplar, ¿no? Que Han lo dirá en un concepto muy específico que es el recogimiento contemplativo, cómo poder cruzar esta mirada de lo natural, ¿no? Contemplarlo y un poco pensando el sistema social como un algo que ya está estructurado y que hay que verlo y que hay que detenernos, hay que ver y pensar, ¿no? Cómo está manejándose, cómo está funcionando y poder, pues sí, tener un espacio justo de reflexión. Sí, porque esto tiene que ver con la siguiente parte del libro donde discute un poco con la autora que creo que a nosotros dos nos gusta mucho, que es Hannah Arendt, que tiene que ver justamente con la disyuntiva que tú abriste. Uno de los libros más famosos de Hannah Arendt se llama Vita Activa y otro es Vita Contemplativa, que es esa contraposición aparente, porque incluso hay una discusión si es una contraposición o si es complementario, de Vita Activa,
que sería en síntesis y un poco simplificado, la vida no contemplativa, es decir, la vida laboral, la vida, la esfera de la diversión, es decir, cuando estamos ocupados, sería en pocas palabras la vida activa, y la otra parte sería la que estábamos tematizando ahorita, la vida contemplativa, que para Hannah Arendt comienza estando con uno mismo. Hannah Arendt luego, en tono un poco sarcástico, pero sí también siendo seria, decía que no hay mejor conversación que con uno mismo. Y ahí inicia para ella esa capacidad de retirarse un poco de la acción obligada, de ese todo el tiempo tener que hacer algo, pensar, y cuando uno piensa, inevitablemente uno dialoga con sí mismo, porque uno tiene un diálogo con sus ideas, y esto es para ella el primer paso. Sin embargo, Han se mete a una crítica que me pareció equivocada pero interesante, porque dice que Hannah Arendt cometió un error en, de alguna forma, tratar de resignificar la vida activa como necesaria, porque sin vida activa no hay acción. Que eso es una crítica que es una crítica que también hay que aceptar. Es decir, para que exista vida contemplativa, es decir, para que haya espacios donde la gente se pueda retirar para pensar, para escribir, implica, no me gusta la palabra, pero todo el mundo la va a entender, cierto tipo de privilegio. Y hoy en día más. Porque tienes que tener un ingreso o tienes que tener ya la vida resuelta para que puedas darte ese lujo. Porque si no, tienes que trabajar de lo que sea para que no te mueras de hambre. Pero también hay el peligro y muchas veces hay la crítica justificada hacia sobre todo los filósofos o los sociólogos o los politólogos, que muchas veces son vistos como vividores o holgazanas porque no hacen nada. Simplemente se la pasan pensando, escribiendo libros que a nadie le importan, lo cual es una crítica simplista, pero tiene una semilla de verdad también, porque uno puede perderse en la vida contemplativa y ya no actuar. Y eso es algo que Hannah Arendt veía como un peligro que creo que me parece justificado, porque si nos quedamos en la lógica que plantea Han, rápidamente podemos convertirnos en un filósofo como él que escribe libros interesantes, pero que ni siquiera quiere dar entrevistas porque le da flojera. O sea, él no quiere asumir el rol del intelectual público que, por ejemplo, sí asumió Foucault, que iba a marchas, que iba a debates, que se metía de veras al terreno político para tratar de empujar ciertas cosas que le parecían importantes. En cambio, Han no lo vemos en la arena política, lo cual desde mi punto de vista sí no es un intelectual como yo me lo imagino. Y creo que Arendt diría es que ahí falta la acción, y no la acción que quiero ser presidente o que tenga que ser un partido, sino simplemente eso que Hannah Arendt llama atreverse a subirse al teatro del mundo y participar en discusiones públicas. Algo que requiere valor, porque uno cuando opina lo van a criticar, pero justamente eso es lo que para Hannah Arendt sería necesario. Y eso creo que es una crítica que no comparto tanto con Han, porque yo creo que hay que encontrar esa combinación que buscó Hannah Arendt en su libro, que le recomiendo mucho, que se llama Vita Activa y Vita Contemplativa. Sí, y justo creo que ya haciendo esta crítica, Han va a pasar a hablar de algo que él va a tratar de describir como una pedagogía del mirar, ¿no? Basándose mucho en el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Que dice que hay que aprender a mirar, hay que aprender a pensar, a hablar y a escribir, ¿no? Es justamente como un asunto de introspección, reflexión mucho más amplia, esquematizada, ¿no? Que pueda tener el ser humano para poder salir como de este bucle, ¿no? De tanta positividad, por ejemplo, que no permite el sistema actual en el que estamos inmersos, ¿no? Y él dice, bueno, ¿cómo es posible hacer esto? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Qué necesitamos hacer, ¿no? Él habla de que se necesitan espacios de interrupción, ¿no? Y ubica dos conceptos contrapuestos, ¿no? Que trata de discernir en su funcionamiento. Uno de ellos es la rabia, ¿no? Que dice que la rabia justo tiene esta facultad de interrumpir el estado y posibilitar, ¿no? Como el comienzo de nuevas cosas, el comienzo de nuevas formas, ¿no? Pero que la rabia es contraria a algo que sí sucede bastante, ¿no? Que es el enfado, ¿no? El enfado que él ubica más en un plano interior, ¿no? Es decir, mucho en la individualidad, y que no puede ocasionar o no puede interrumpir procesos, sino más bien es algo que uno, pues, digámoslo así, se come, ¿no? Y pues ya, yo me enfadé hoy y no pasa nada, ¿no? Ya, no potencia como más cambios como a nivel importante de esta interrupción que él intenta mostrar, ¿no?
Y luego él va a plantear que se necesita eh, de una negatividad, ¿no? De esto que Nietzsche llamaba la negatividad del no, ¿no? En un ejercicio que permita alcanzar, ¿no?, un punto de soberanía entre el centro, entre la individualidad y el mundo que te rodea, ¿no? De cierta forma. Y que en ese sentido necesitamos buscar como un equilibrio y no estar solo del lado de la balanza de la positividad, porque esto lo que va a generar entonces, ¿no?, es que convierte al objeto, ¿no?, a la persona, en un todo pasivo. O sea, no hay cabida, y esto justifica entonces otra vez los planteamientos, ¿no?, de las nuevas, de los problemas neuronales que se van generando, ¿no?, los problemas de los que venimos hablando mucho de la depresión de este tiempo, ¿no? Y que a mí se me hacía bien interesante. Hay un espacio en internet que es de la Confederación de Salud Mental en España, y ellos tienen unas cifras ubicadas muy a nivel mundial, ¿no?, en los cuales se dice, por ejemplo, que la salud, el problema de la salud mental será el problema con mayor causa, ¿no?, de discapacidad en el mundo para el 2030, ¿no? Y con esto de la pandemia, no sé si tan allá, ¿no? Y Ujú. ellos plantean que 1 de cada 4 personas, ¿no?, tendrán un retraso mental a lo largo de su vida. Otra vez, más cifras. Entre el 35 y el 50, el 50% de las personas en el mundo no reciben un tratamiento o no es el adecuado en cuanto a los tratamientos de salud, ¿no? El 12,5% de todos los problemas de salud está representado por los trastornos mentales, una cifra mayor a la del cáncer y los problemas cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, en México, uno de los puntos que se ha señalado bastante es el de los problemas cardiovasculares, pero no hemos visto el de los problemas de salud mental, por ejemplo, ¿no? Luego, 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. Y eso creo que la mayoría de nosotros ha de tener algún amigo o conocido, ¿no?, que tenga alguna especie de conflicto con esto. Y que el 1% de la población mundial desarrollará alguna forma de esquizofrenia, ¿no?, a lo largo de su vida, y más de 300 millones de personas en el mundo eh, viven con una depresión, un problema de salud mental que ha aumentado de 18,4% entre 2005 y 2015. Y digo, ahorita las cifras han de estar mucho más altas, ¿no? Y que el 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 15 años y el 75% antes de los 18 años. O sea, es básicamente población como la nuestra. Y pues Ujú. nada, estamos quizás en lista de espera, Cristian, ¿no? Tú y yo. Yo ya me apunté. Sí, justo. Pero esto es interesante porque, nada más para dar un ejemplo, recibimos algunos ataques en comentarios de YouTube por el video que hicimos sobre Gloria Álvarez, que prácticamente somos un par de imbéciles y que no entendemos la genialidad de esa mujer. Y que es muy curioso que el país número 1 y 2 en suicidios, en casos de depresión, de ansiedad de nuestra generación, son Corea del Sur y Hong Kong, que en el ranking de libertad tan mencionado por Gloria Álvarez están siempre en el top 5. A veces son hasta el 1 y el 2, pero siempre están en el top 5. Y no es casualidad que, o sea, hay una correlación ahí muy, muy fuerte entre más libertad, según Gloria Álvarez, exista, porque más exigencia existe también para los sujetos, lo cual lleva a esta Ujú, ujú. autoexigencia brutalmente exagerada y que puede terminar, en el peor de los casos, en que la gente se termine suicidando, lo cual es el último paso. Pero Claro. como bien dice, o sea, los casos de depresión, de ansiedad, de déficit de atención y todo eso de burnout son muchísimos más altos, porque quizás algunos se preocupan por los suicidios, lo cual es muy grave, pero eso ya es lo último. Eso creo que nada más es el 5% de la gente con ese Ujú. tipo de enfermedades. Pero todo lo demás, es decir, que eso ya sean enfermedades populares, se podría decir, tiene que ver con lo que tú dijiste. Y este punto nos lleva ya al final. En el último capítulo, Han lo titula La sociedad del cansancio. Y uno dice, bueno, es que el filósofo como que es muy negativo y me pone depresivo, pero al final él trata, para mí un poco deficiente, pero por lo menos trata de trazar una ruta o trata de encontrar ciertas pistas de quizás
aprovechar un poco o interpretar lo que está pasando y mostrar ventanas de oportunidades, como dirían los de marketing. Y entonces Han dice, primero pone una frase que me encantó, que es muy como, que lo refleja él al 100%, que es: el exceso de la autoexigencia lleva al infarto del alma. Eso, con eso está, creo que engloba siempre todo lo que escribe Han, con este también tipo uso del lenguaje un poco dramático, un poco como siempre con temas de la muerte y todo eso, pero bastante interesante. Y esto lleva entonces a que, bueno, si aceptamos el diagnóstico de Han, que efectivamente todo lo que está pasando lleva a que estamos en un tiempo que se caracteriza por el cansancio, ¿cómo podemos quizás buscar formas de cansancio que posiblemente sean emancipatorias? Eso es lo que al final Han plantea. Entonces él hace una diferencia entre cansancio que tiene potencia negativa y cansancio que quizás tenga potencia positiva. Ahí creo que se queda un poco en la ambigüedad, porque lo que para él sería un cansancio positivo sería el que toda esta exigencia lleva a que la gente quiebre, tenga burnout y ya no quiera participar. Eso es en pocas palabras lo que dice. Es decir, que un día digas, no, ya no puedo, ya no quiero, renuncio a mi trabajo, me voy al campo, vivo de la tierra, lo que sea, pero que la gente se canse tanto que opte por el no hacer, por el yo prefiero no participar. Y esto lo ve quizás como algo que otra vez, de manera contraintuitiva, podría ser algo que contenga en su raíz algo positivo, una potencia positiva, porque efectivamente, si nos imaginamos a nivel teórico, si una buena parte de la gente diría, bueno, ya no quiero participar, estoy demasiado cansado, pues todo esto se iría al carajo. Pero muchas veces yo creo que pasa todo lo contrario, que la gente, entre más está metido en esto, menos se puede imaginar vivir fuera de esto. Yo creo que hay una relación ahí de dependencia bastante fea, entonces me parece un ejercicio interesante que hace usando autores como Peter Handke y otros, pero no lo veo viable para la mayoría porque Han tiene otro libro que se llama Sobre el budismo zen, en el que dice que la salida es que te quedes en tu jardín. Y bueno, padre, pero ¿cuántas personas a nivel mundial tienen acceso a un jardín? Es seguramente la minoría. Entonces estamos otra vez en lo que dije hace rato. La vida contemplativa sí, pero mientras la gran mayoría no tenga acceso, me parece una quimera incluso a nivel teórico. Justo. Y creo que aquí ya hubo un desdibujamiento entre la relación la relación con el capitalismo de forma explícita, porque justo abandona este tipo de cuestionamientos, ¿no?, que se le podrían hacer al planteamiento, pero que también a mí me llama mucho la atención que existe una especie de vocación como hacia un plano de origen de comunidad entendida como mayor relación entre las personas, eso desde esta perspectiva. Y creo que se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, ¿no?, la marcha del 8M, ¿no?, que hicieron las mujeres feministas en todo el mundo, y que puede, no sé hasta qué punto puede ser llamado como una especie de hartazgo, ¿no?, y de ausencia, ¿no?, representada ahí de forma específica, no en un bueno, no sé, es que es compleja la relación, porque yo diría no en un sentido directo con el trabajo, pero sí en un sentido muy directo con el trabajo, ¿no? Y muy directo hacia esta lógica de la producción, que más bien quizá estuvo más centrada en un plano de lo simbólico, de la exigencia de derechos, ¿no? Y no tanto en esta, como en esta crítica directa a tratar de afectar a un sistema en total, sino más bien como un planteamiento indirecto. Pero no sé, ¿tú qué opinas? O sea, pero tú hablas del día que las mujeres se quedaron en casa, ¿ese día te refieres? Ajá, ese fue el 8 o el 9, ya no me acuerdo. Es que creo que fue el 9, pero bueno, sí hubo un día, sí, es que ya se me había olvidado exactamente, que se quedaron en casa y eso como forma de protesta. Yo creo que sí, es un poco lo que plantea Han, sin embargo, él creo que está un poco en una posición que también Zizek a veces dices que a veces, y también creo que Hannah Arendt estaría de acuerdo, que a veces hacer nada es hacer mucho. Que pueda parecer paradójico, pero a veces no participar, sentarse a pensar, aislarse un poco de toda esa sociedad tan movida, tan fuertemente activa, eso es lo que luego resulta que es lo más fuerte que puedes hacer. Y en este caso se trató, pero hacerlo un día creo que me parece que se queda muy corto. Tendría que ser algo mucho más contemplativo, trabajado, cotidiano, para que de veras vaya en el sentido que plantea Han, porque efectivamente si nada más se queda
como tú bien dijiste, en lo simbólico de un día. Entonces, bueno, hasta que ahorita que lo pienso, hasta todos los empresarios se sumaron, dijeron sí, Sí. quédense en casa, hasta les pagamos extra ese día. O sea, eso no le incomoda a nadie y creo que no va tanto en el sentido que plantearía Han. Sí, Pero bueno, creo que... esto, a menos, bueno, ¿quieres decir algo más? No, yo creo que hemos tratado de abordar los puntos ya y justo otra vez ser un poco más incisivo con ese discurso de la libertaria Gloria Álvarez, ¿no? Porque creo que sí es bien importante Nos van a señalar, criticar otra vez, Carlos. sí es Pero bien bueno, importante señalar el discurso libertario que centra como todo el peso en el trabajador, ¿no? Y, y que el burnout es justo eso, el síndrome del trabajador quemado, ¿no? Que es una consecuencia patológica, dice Han, de la autoexplotación voluntaria, o sea, ese nivel, ¿no? Y que pues genera ya cosas que estamos viendo, no es nada inventado, o sea, están ahí, ¿no? Y es muy triste verlo, ¿no? Pero pues justo, me quedaría ya con una cita de Hegel que hace Han, que es la negatividad mantiene la existencia llena de vida. y yo nada más quiero agregar, y eso es muy importante, que si ustedes sienten algunas de las cosas que mencionamos, depresión y ansiedad, lo que sea, yo sé que es difícil y quizás no lo compartan ahorita, pero en serio créanos que no es su culpa, que no es Exacto. culpa de ustedes, que no son fracasados, que no son débiles ni nada, sino entiendan que tiene que ver más con cosas estructurales. Eso no quiere decir que no lo trabajen y no lo atiendan, pero eso les quitará un peso de encima. Es decir, no es culpa de ustedes, sino simplemente hay que cambiar la estructura y luego quizás también puede haber menos Exacto. gente con ese tipo de enfermedades. Es muy importante, no se desesperen, no es culpa de ustedes. Y que exactamente, o sea, no es un trabajo que se tenga que afrontar solo, Exacto, exacto. ¿no? Pues bueno, eso sería todo por hoy y nos vemos la siguiente semana. Carlos, muchas gracias. Ánimo, que estén bien. Cuídense.